gracias mayores por cuanto cuando planteé este horizonte hacía escasamente 2 semanas, de tal suerte que ha sido una presentación de urgencia. Este libro que presento hoy, si así lo queréis, tiene 3 orígenes. El primero lo aportan los debates que siguen a las charlas que he ido dando por ahí adelante. Debates que en muchos casos son muy ricos, reflejan lo que a la gente le interesa, sus perspectivas, aportan informaciones varias. El segundo impulso llega de la mano de las discusiones francesas de los últimos años. Alguien se preguntará, bueno, esto de las discusiones francesas, ¿a qué viene? Cuando publiqué Colapso en 2016, ya avisé de que el grueso de la bibliografía especializada sobre la materia procedía de Estados Unidos, algo que no dejaba de ser un problema, porque la sociedad norteamericana, no preciso explicároslo, presenta rasgos que a menudo tienen poco que ver con la nuestra. Francia está mucho más cerca en la geografía y en la condición de las relaciones humanas y sociales. Y creo que las discusiones francesas de los últimos años anuncian de manera venturosa muchos de los debates que vamos a mantener próximamente. Las más de las veces, por eso he puesto por delante lo de venturosa, para bien, en algunos casos para mal. El tercer impulso es el designio de aportar una perspectiva libertaria en la lectura de los principales problemas ecológicos que nos acosan. En realidad esa perspectiva está en todos mis libros, algo que no deja de molestar a algunas personas. Me enfrento de vez en cuando con un comentario que viene a decir: bueno, está muy bien, pero si quitases todo ese rollo de la autogestión y de la democracia directa, sería mucho mejor. Pues que se jodan, porque yo quiero colocar eso en lugar central. Debo aclararos, lo hago siempre, que cuando utilizo el adjetivo libertario, considero que es un sinónimo casi perfecto del adjetivo anarquista, pero me interesa justificar lo del casi. He dicho muchas veces que, aunque sé que estoy forzando un poco la realidad, entenderé que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin o a Malatesta, que se adhiere a las ideas correspondientes y muestra un compromiso con la causa de la autogestión, del apoyo mutuo o de la acción directa. Esas lecturas son muy recomendables, pero ahora mismo me interesa más el horizonte que vinculo con el adjetivo libertario, que habla de personas que, habiendo leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, en su quehacer cotidiano reflejan un compromiso con la causa de la autogestión y del apoyo mutuo. Uno de los capítulos de este libro pretende explicar la naturaleza de ese movimiento, le soulèvement de la terre, los levantamientos de la tierra, que se mueve en Francia desde hace un par de años. Creo que ese movimiento tiene un carácter visiblemente libertario, aunque no sea necesariamente anarquista. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? Hace unos años, en Sevilla, un colega, un amigo, dijo en un acto público que yo estaba engañando a los asistentes. De manera cariñosa, sugirió que yo tenía muy claro que el colapso era una realidad insorteable, pero sin embargo me negaba a afirmarlo de manera taxativa. Yo me vi en la obligación de mantenerme en mis 13. Yo prefiero señalar que entiendo que el colapso es una realidad probable, pero las certezas en este terreno me parece que están de más. ¿Y por qué digo que están de más? Porque el debate correspondiente es extremadamente complejo. Una de las primeras necesidades consistiría en aclarar qué entendemos por colapso. Pero más allá de eso, suponiendo que nos pusiésemos de acuerdo al respecto, hay 4 escalones que invocar. El primero de esos escalones recuerda que aunque hay muchos científicos inmersos en la discusión sobre el colapso, por definición su trabajo es hiperespecializado, de tal manera que reunir los conocimientos que surgen de las disciplinas más varias resulta muy delicado. En un segundo escalón debo llamaros la atención sobre el hecho de que para hablar del colapso tiene uno que tomar por necesidad en consideración fenómenos varios como los poderes financieros, los desarrollos tecnológicos, la naturaleza de las apuestas políticas
o los conflictos bélicos. Discusiones todas ellas que nos alejan de las certezas absolutas. Me permito agregar, en tercer lugar, que el objeto de estudio se encuentra en permanente mutación, algo que dificulta cualquier suerte de aproximación científica. Tengo la impresión, ciertamente, de que la mayoría de las mutaciones de ese objeto lo son para mal, con lo cual redundan en provecho de la tesis de que el colapso es inevitable. Me permito agregar, en fin, que por detrás hay atalayas ideológicas distintas. Quienes no creemos en el capitalismo tendemos a pensar que un colapso general es posible o probable. Quienes creen en el sistema, en cambio, pareciera como si rechazasen ontológicamente el horizonte de un colapso general. Yo he dicho muchas veces, y me ratifico, que mi tesis es que un colapso general es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco saludables y que la volcaban en el año 2100 empiezan a anticiparla en el tiempo y hablan del 2060, del 2040 o del momento en el que estamos. Permitidme que intente concretar esto de la mano de un ejemplo que creo que es gráfico. Hace unos meses me invitaron a hablar de decrecimiento y de colapso en una capital de provincia española. Olvidemos los nombres. En un momento determinado me permití sugerir que, a mi entender, hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. En el debate posterior tomó la palabra una persona que, por lo que me explicaron, era un portavoz significado del más importante de los movimientos ecologistas locales. Y de nuevo, de manera cortés pero firme, aseveró que yo estaba faltando a la verdad. Y recordó que en la década anterior, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, esa instancia que depende del sistema de Naciones Unidas, había afirmado que si en la década en la que estamos hacíamos los deberes, podríamos sortear esa formidable subida en la temperatura media del planeta. Supongo que tenía al alcance de la mano 3 respuestas posibles. La primera consistiría en esencia en darle la razón a este buen señor, porque nada de lo que había afirmado era incierto, no sin recordar al mismo tiempo que hemos llegado a un punto de no retorno en lo que respecta a la mayoría de las materias implicadas en la discusión relativa al colapso, con lo cual la simple aseveración que yo había escuchado en modo alguno podía llenarnos de contento. La segunda reacción consistiría en recordar que los pronósticos del panel intergubernamental que acabo de invocar son extremadamente polémicos. A mi entender, se asientan en una especie de filosofía del mínimo común denominador. Si hay 2 científicos y uno afirma que la temperatura media va a subir 4 grados y el otro sostiene que va a subir 1,5 grados, el consenso se establece en torno al 1,5 grados, con lo cual las estimaciones que son más críticas quedan en el olvido. Hace unos meses, Antonio Turiel me dijo que se había realizado un estudio poco serio en términos científicos, en virtud del cual se preguntaba a los expertos integrantes de ese panel intergubernamental cuál era, en su intuición, la subida que cabía esperar en la temperatura media del planeta. La estimación media hablaba de 3,2 grados, algo que nos sitúa fuera de cualquier horizonte razonable que invite a darle la razón a mi interlocutor. La tercera y última respuesta hubiera consistido en señalar que infelizmente ya llevamos 3 años de esta década y que no hay ningún indicador que invite a concluir que estamos haciendo esos deberes que preconizaba el panel intergubernamental. Más bien parece que las cosas van a peor. Quiero recordaros que en ocasión de la última cumbre del clima, la ministra española de Transición Energética, Teresa Ribera, afirmó que los resultados de esa cumbre eran buenos para los inversores. Yo creo que las cosas ya no se pueden enunciar
de manera más clara. Estoy hablando de una ministra de un gobierno, el más progresista de la historia, que no duda en seguir utilizando el Producto Interior Bruto como baremo general del funcionamiento de la economía. ¿Cuál es la segunda de mis apreciaciones que quiero transmitiros? Cuando tengo que definir el sentido de fondo de las respuestas que entiendo debemos articular frente a todos estos problemas, suelo referirme a media docena de verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y últimamente agrego, supongo que por razones obvias, desmilitarizar nuestras sociedades y nuestras vidas. No me voy a detener hoy a glosar el significado de esos verbos. Me interesa llamar la atención, lo hago en el libro, sobre dos grandes ideas que tienen que estar por detrás de la aplicación de ese proyecto. La primera subraya que no tiene sentido, por ejemplo, o que tiene un sentido nimio, defender un programa de decrecimiento si al mismo tiempo no hay una contestación de la lógica social del capital que implica explotaciones y exclusiones. La lucha de clases, por decirlo de otra manera, tiene que estar inmersa en plenitud en la propuesta correspondiente. Con relativa frecuencia he observado que quienes trabajan sobre el decrecimiento reciben una pregunta relativa a si la propuesta correspondiente es de izquierdas o de derechas. Bien, podéis intuir que la única respuesta razonable ante esa pregunta consiste en preguntar a la gallega qué es lo que el interlocutor entiende por izquierdas y derechas. Claro, si piensa que el Partido Socialista Obrero Español es una fuerza de izquierdas, parece que la discusión entra en barrena. Pero si estima que el proyecto de la izquierda es un proyecto de justicia, de igualdad y de solidaridad, yo me veré en la obligación de afirmar que la propuesta del decrecimiento es de izquierdas. Probablemente en este terreno hay una pregunta que es más gráfica. Se refiere a la relación entre el decrecimiento y el capitalismo. Yo sostengo que cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que ser un proyecto de contestación activa del capitalismo. Y cuando escucho a algunos colegas que se enredan en la consideración de que algunas grandes empresas están empezando a coquetear con el juego del decrecimiento, no puedo mostrar sino estupor. La otra gran perspectiva que sostengo que tiene que estar por detrás me invita a recordar que tenemos que afrontar un problema clásico. La historia ecológica del planeta comúnmente ha sido encarada de forma independiente de la historia colonial del planeta, algo que configura un gravísimo error. Sabéis, a buen seguro, que desde hace unos años corre por ahí un concepto, el de antropoceno, que pretende subrayar cómo, desde tiempo atrás, la especie humana se ha convertido en un agente biológico importante. El concepto me parece interesante y merecedor de respaldo, pero probablemente sabéis también que han aparecido términos alternativos que pretenden afinar el diagnóstico. Hay quien prefiere hablar de capitaloceno, para subrayar que no es la especie humana como tal, sino la especie humana volcada en un sistema económico y social preciso. Hay quien habla también de androceno, para llamar la atención sobre el hecho de que buena parte de las agresiones son protagonizadas por el ser humano masculino. Y en los últimos tiempos parece que hay gentes que, de manera legítima, reivindican los términos plantacionceno y negroceno para subrayar cómo esas agresiones han tenido y tienen mucho que ver con la lógica colonial. No me gustaría, en fin, que incurriésemos en el error magistral de pensar que de nuevo es el hombre blanco el que va a resolver los problemas del colapso que él mismo ha creado, porque todas las experiencias registradas en el pasado al respecto parece que no han producido los resultados apetecidos. Voy a por una tercera apreciación. Me interesa rescatar algunos de los debates por los que me intereso en las páginas de este libro. Miguel antes mencionó lo de la Agenda 2030. La pregunta al respecto es recurrente cuando hablo en público. Bien sabéis que la derechona ha tomado esa agenda como
elemento central de sus diatribas. Hay quienes parecen interpretar que esto nos invita a retirarnos de la crítica. Bueno, yo no creo que debamos comportarnos así. Debo subrayar, antes que nada, que todas las herramientas manejadas desde muchas décadas atrás y surgidas del sistema de Naciones Unidas plantean problemas severos. ¿Por qué? Porque los estados que las promueven, a buen seguro que no defienden proyectos alternativos. Durante mucho tiempo, Naciones Unidas anunció que quería acabar con el hambre en el mundo sin tocar un ápice los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Parece difícil dar crédito a horizontes como estos. El concepto central que maneja la Agenda 2030 es un concepto que me voy a permitir describir como una genuina antigualla: el crecimiento sostenible. Desde hace mucho tiempo sabemos que si es crecimiento no es sostenible, y si es sostenible no es crecimiento. Con relativa frecuencia me preguntan si la Agenda 2030 no refleja de manera rotunda las creencias de lo que hemos dado en llamar capitalismo verde. Me parece que es una visión interesante de los hechos, en el buen entendido de que lo que en el norte llamamos capitalismo verde huele poderosamente a ecofascismo cuando se revela en los países del sur, de tal manera que la afirmación de que la Agenda 2030 remite a muchos de los códigos clásicos del ecofascismo me parece perfectamente legítima. Otra materia conflictiva que aparece recurrentemente en las charlas es la renta básica. En algún momento en el pasado yo he dicho, y tampoco tengo ningún problema en repetir hoy mi adhesión al argumento, que entiendo que como fórmula pasajera, encaminada a hacer frente a los problemas que pueden manifestarse, por ejemplo, en determinado sector de la economía al amparo de la aplicación de un programa de decrecimiento, lo de la renta básica merece atención. Pero nunca nadie ha conseguido explicarme cuál es la dimensión libertaria de un proyecto de renta básica, que entiendo que por definición es hostil a la perspectiva de la autogestión. Parece que la renta básica, por definición, reclama una institución que recauda recursos, cabe suponer que por la vía de los impuestos, y que los distribuye conforme a unos u otros criterios. Repito que no acierto a imaginar cómo un horizonte de esta naturaleza puede desplegarse conforme a pautas autogestionarias. Probablemente sabéis también que algunas instancias muy connotadas, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, empiezan a coquetear con fórmulas de renta básica que a buen seguro que son diferentes de las que defienden muchos compañeros que de manera legítima y valiosa trabajan en ese terreno. Creo que lo del Fondo Monetario es fácil de explicar. El capitalismo contemporáneo se caracteriza en esencia porque destruye puestos de trabajo en todas partes y rebaja los salarios de quienes conservan sus empleos. La pregunta está servida: ¿quién va a adquirir los bienes producidos por ese sistema? Entregar 600 euros a los ciudadanos se convierte en una fórmula que permite mantener la rueda del consumo, en el buen entendido de que esto parece llamado a ocurrir en Alemania, en Francia, en España o en Estados Unidos, pero no en Bangladesh, en Bolivia o en Burkina Faso. Al margen de lo anterior, creo que en relación con la renta básica no está de más que rescate una recomendación que he formulado muchas veces en los 2 últimos años, la de que de vez en cuando nos pongamos las gafas del colapso e intentemos examinar qué es lo que el colapso puede tener como efecto en relación con nuestra vida cotidiana o con las grandes tesituras planetarias. No vaya a ser que una apuesta decidida en provecho de la renta básica se encuentre en un periodo de tiempo muy próximo con el hundimiento de aquellas instituciones que son responsables del despliegue de la fórmula correspondiente. En fin, me atrevo a agregar que lo del decrecimiento tiene difícil encaje con la renta básica. La renta básica, lo repito, reclama la existencia de instituciones que funcionen, que recauden impuestos y que
se vean beneficiadas por la rueda del crecimiento económico, con lo cual difícilmente encaja lo uno y lo otro. Por estas páginas pasa también el debate ineludible relativo a los parques eólicos. Y estoy pensando ahora en los terrestres y no en los marítimos. ¿Qué es lo que yo pienso que debemos afirmar en relación con esos proyectos? La primera idea es que se despliegan muy a menudo en hábitats naturales extremadamente delicados y no parece que contribuyan en modo alguno a resolver los problemas de esos hábitats, sino antes bien a acelerarlos. A buen seguro que varias de las personas que estáis aquí habéis visto esa película titulada Asbestas. Quiero recordaros una escena en la cual se le pregunta al campesino más bien asilvestrado qué es lo que va a hacer con el dinero que se derive de la venta de sus tierras, y él responde crudamente que comprar un taxi para trasladarse a Ourense, a la ciudad. La metáfora creo que está claramente conseguida. En un segundo escalón, los parques eólicos promueven los intereses de un puñado de grandes empresas. Recojo en el libro una estimación que afirma que las 2/3 partes del negocio eólico en España se hallan en manos de las grandes empresas del sector eléctrico, y una buena parte de la tercera parte restante está en manos de empresas de la construcción, algo que viene a desmentir lo que durante mucho tiempo intuimos ingenuamente que era una realidad. Las energías renovables remiten a proyectos populares y descentralizados. Esas energías, en tercer lugar, ratifican un esquema en virtud del cual el mundo rural va a seguir proporcionando energía a las grandes ciudades y a las grandes empresas. Me permito agregar una cuarta y última observación que a mi entender es, con mucho, la más importante. El negocio de lo eólico impide, como otros tantos, que formulemos la pregunta principal. ¿Y cuál es la pregunta principal? La relativa a cuánta energía necesitamos. Si pudiésemos responder de manera serena a esa pregunta, descubriríamos que precisamos mucha menos energía que la que quiero endosarnos, con lo cual discusiones como la de los parques eólicos, o la mayoría de ellos, quedarían en segundo plano. Recupero un último debate. No sé, de las personas que estáis aquí, ¿quiénes sabéis quiénes fueron los bagaudas? ¿Alguien sabe quiénes fueron los bagaudas? Nadie. Bueno, tampoco me sorprende. Yo hace un par de años tampoco tenía ningún conocimiento del fenómeno. Cuando hablo del colapso por ahí adelante, suelo recordar que quienes han trabajado seriamente sobre colapsos registrados en el pasado afirman que en la mayoría de los casos tuvieron consecuencias saludables en 3 terrenos diferentes: la desjerarquización, la reruralización y las ganancias en materia de autonomía local. En un par de ocasiones, en las charlas, me he encontrado que alguien intervenía y mal que bien decía: bueno, yo no niego que esto sea así, pero no acierto a identificar, en el caso de un colapso muy connotado, el del Imperio Romano, cómo puede hablarse de progresos en materia de desjerarquización, reruralización y autonomía local. Me hace gracia la pregunta porque intuyo que parte de la presunción de que el Imperio Romano era un dechado de perfecciones que está en el origen de nuestra civilización actual, de tal manera que su conducta fue irreprochable en muchos ámbitos distintos. La respuesta a esa inquietud son los bagaudas. En 2 oleadas, en los siglos, si no me equivoco, IV y VI, se registraron procesos activos en virtud de los cuales muchos que antes eran esclavos, también habitantes de las ciudades, temerosos de los fenómenos autoritarios y dictatoriales que se revelaban, encontraron refugio ante todo en los bosques, y lo hicieron en un amplísimo recinto geográfico que incorpora el norte de la península ibérica, el conjunto de lo que hoy llamamos Francia, Bélgica, Suiza y algunos recintos más alejados como Sicilia.
Es verdad que la historiografía dominante, cuando se interesa por estas gentes, no retrata otra cosa que salteadores de caminos. Pero a mí me parece evidente que había ahí el germen de una sociedad que hoy describiríamos como resistente y autogestionada, que está en el origen, según algunos historiadores, de muchas de las fórmulas de democracia directa de base que emergieron en la Edad Media. Estoy pensando, por ejemplo, en los concejos abiertos y en los bienes comunales. ¿Cuál es la cuarta apreciación que quiero haceros? En el libro le hinco el diente también a una materia que me preocupa, en el buen entendido de que en este caso no acierto a obtener respuestas firmes. Hace un año, literalmente, me invitaron a participar en una jornada sobre decrecimiento y colapso en Girona, en Gerona. Por detrás de la jornada estaba uno de esos movimientos que emergió al calor de la figura de Greta Thunberg 7 u 8 años atrás. Me refiero a Extinction Rebellion, que sabéis que según nuestras autoridades es un grupo terrorista. Me fueron a buscar a la estación dos personas, una de 29 y otra de 30 años. Y en un par de ocasiones yo describí Extinction Rebellion como un movimiento juvenil. Rápidamente se lanzaron a la tarea de desmentirme. Me explicaron que al menos en Extinction Rebellion Girona no había estudiantes universitarios. La horquilla de edad de los estudiantes universitarios es la que separa los 18 y los 25 años, y a los adolescentes ni se les esperaba. Cuando yo pregunté por ese vacío, esa ausencia, respondieron con muchas cautelas que entendían que por detrás estaba el efecto pernicioso de las redes sociales, que dificultaban una genuina socialización. Muchos de esos jóvenes pasan el día colgados delante de la pantalla de un ordenador. Mi generación se socializó en los bares, para bien o para mal, pero era una forma de socialización. Bueno, en ese capítulo yo procuro alejarme de la demonización de los jóvenes que he visto tantas veces en labios de muchos de mis colegas en la universidad. He escuchado muchas veces eso de no leen nada, no tienen espíritu crítico, no participan en los debates. Siempre que he escuchado ese comentario he dicho, si eso es verdad, yo no sé si lo es o no, la culpa será nuestra. Es la sociedad que hemos generado nosotras. Y encima, demonizar a las víctimas no parece lo más saludable. En este mismo orden de cosas, escucho con mucha frecuencia un comentario que sugiere que los jóvenes, en general, viven en una sociedad hedonista de fantasía, dedicados al consumo de cerveza y poco más. Pues será algunos jóvenes, claro que eso existe, pero me temo que la mayoría son víctimas de muchos de los problemas que se revelan al calor de la crisis en la que estamos inmersas desde mucho tiempo atrás. No descarto en modo alguno que esos jóvenes que hoy interpretamos no se están movilizando acaben haciéndolo conforme a horizontes mentales diferentes que los que abrazamos las generaciones mayores. Pero debo recordaros, bien lo sabéis, que tampoco podemos presumir de mucho, como si nuestras organizaciones fuesen dechados de perfección que nos ofrecen respuestas convincentes ante todos los problemas. ¿Cuál es la quinta y penúltima de mis apreciaciones? También dedico un espacio en estas páginas a los medios de incomunicación. Debo confesaros que en este caso yo creo haber sido singularmente maltratado, porque veo que otros colegas tienen un encaje más fácil en los medios. Yo no sé cuánto tiempo hace que yo no recibo una llamada de la Radiotelevisión Pública Española. Permitidme que señale que hace 2 años fui el autor del libro más vendido sobre la guerra de Ucrania. No era ningún mérito. En realidad era el único libro que estaba en el mercado en el momento en que la guerra estalló. No me llamaron, ni de la radio pública ni de la televisión pública. Algo que me parecía que en este caso era sangrante porque sabían de sobra quién era y yo sabía muy bien por qué no me llamaban. Me vais a permitir que rescate 3 ejemplos de lo que quiero decir. ¿Cuál es el primero?
Pese a lo que acabo de señalar, un lunes del mes de septiembre de 2021, recuerdo haber recibido una llamada de Radio 4, que si no me equivoco es Radio Nacional de España, en Cataluña. Un periodista me proponía grabar esa tarde una entrevista sobre decrecimiento que debía ser emitida el viernes siguiente en un programa monográfico sobre la conflictiva ampliación del aeropuerto de Barcelona. Yo afortunadamente estaba sentado y no me desmayé. Grabamos la entrevista por la tarde y al terminar me dio el pálpito de que no la iban a emitir. ¿Por qué? La entrevistadora, probablemente llevada del propósito legítimo de colocar en posición delicada al entrevistado, en un momento determinado, a mi entender, se enredó. Me preguntó por qué los decrecentistas defendíamos volver al siglo XIX. Yo me vi en la obligación de recordarle que no éramos los decrecentistas los que defendíamos eso, sino el capitalismo imperante que, en virtud de sus agresiones medioambientales y de un activo proceso de agotamiento de materias primas, nos conducía a realidades que obligaban a retornar metafóricamente al siglo XIX. En otro momento me preguntó si yo pensaba que los habitantes de los países ricos íbamos a aceptar de buen grado un deterioro en nuestros niveles de consumo. Le repliqué que la mayoría de los habitantes del planeta hoy viven conforme a lo que se vivía en Europa en el siglo XIX. Llegó el viernes en cuestión y debieron pensar que yo me había olvidado de la entrevista, pero no lo había hecho, no fue emitida. No solo eso, supongo que en virtud de un gesto de educación elemental debería haber recibido una llamada explicándome por qué no la emitían. Tuve que ser yo quien el lunes siguiente llamase y el periodista que me había formulado la propuesta me explicó que habían tenido problemas con la parrilla, algo que me sonaba a cambio climático, pero que la entrevista se emitiría en las semanas siguientes. Nunca la emitieron. Perdonadme que me libere de la imagen de tipo ingenuo. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen emitido esa entrevista? Absolutamente nada. El sistema puede engullir eso y más. Era, sin embargo, muy llamativo que en la radio pública, con el gobierno más progresista de la historia, los periodistas pensasen que no era saludable hablar de esas materias. Propongo un segundo ejemplo. El capítulo más largo de este libro es una réplica a un libro que muy probablemente algunas personas conocéis, el libro publicado la pasada primavera por Santiago Muiño, titulado El mito del colapso ecológico. Voy a prescindir de las consideraciones que realizo en ese capítulo. Me interesa ir a lo de los medios. Colapso, el libro que publiqué en 2016, ha tenido 6 ediciones en España. Se ha publicado en media docena de países de América Latina, en algún caso merced a felicísimas ediciones piratas que celebro con alegría, y ha sido traducido a varias lenguas. No dispone de ninguna reseña en ningún medio de comunicación del sistema. Miento. Apareció una crítica elogiosa en un periódico de Murcia en el año 2016. El libro de Emilio Santiago Muiño ha sido objeto de atención en forma de entrevistas al autor en los diarios coprofágicos El País, La Vanguardia, El Periódico, en la cadena SER, en la radio y en la televisión públicas españolas. Es verdad que ese libro fue publicado por una editorial de empaque y el mío aparece al amparo de una editorial bastante más modesta, pero me parece llamativo el sentido de fondo. Dije que no quería afirmar nada sobre el libro de Emilio Santiago Muiño, pero no me resisto a recordaros que en esas entrevistas, una y otra vez, subraya que lo que él llama los colapsistas, yo entre ellos, yo no soy un colapsista, soy un libertario decrecentista. Parece que un colapsista es alguien partidario entusiasta del colapso. Bueno, lo que generamos es resignación y rendición. ¡Qué caramba! Antonio Turiel, Fernando Valladares, Yayo Herrero van expandiendo resignación por ahí adelante. Y esto lo dice un militante de Más País,
No sé si se dice más país o más el país, porque tengo alguna confusión mental ahí en los conceptos. La fuerza política en la que militaba, si no estoy equivocado, la señora Carmena, responsable central del último gran pelotazo en la ciudad de Madrid, la Operación Chamartín, en la que milita la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, quien afirmó en su momento que la OTAN no era ningún problema, en la que milita la hoy ministra de Sanidad, quien celebró el buen sentido del espíritu de Davos, esos empresarios que piden a gritos pagar más impuestos para hacer frente a la crisis ecológica, o en la que milita el señor Errejón, que aún no se ha enterado de lo que significan el crecimiento económico y el Producto Interior Bruto. Voy a por el tercer ejemplo de la miseria de los medios. Me vais a permitir que os lea un texto que coloqué en las redes sociales hace, un par de años. Dice así: me entero por Twitter de que en un instituto de San Sebastián de los Reyes en Madrid, un profesor utilizaba en el aula, con el propósito de alimentar el pensamiento crítico, mi libro Colapso. Por lo que parece, el padre de uno de los alumnos, que estimaba que la lectura en cuestión era adoctrinadora, pidió su retirada. Y la inspección adoctrinadora, educativa, quiero decir, le dio la razón. Pues bien, lo primero que debo hacer es mostrar mi solidaridad incondicional con ese buen padre. Debe estar agotado en esa lucha tenaz contra el adoctrinamiento. No puedo sino admirar a este titán contemporáneo enfrentado a periódicos, radios, televisiones y redes sociales e inmerso a buen seguro en una contestación radical de la publicidad y de sus reglas. Me quito el sombrero. Por si lo anterior fuera poco, y en un segundo escalón, está más que justificado que mi libro haya desagradado a este luchador. Certifico que es una obra superficial y disolvente. Cómo me gusta este adjetivo. Llena de improperios y anacolutos, a diferencia de lo que nos ofrecen esos pulidos tertulianos de las que tanto tenemos que aprender. Todos los días debería abrirse en el aula un espacio para proyectar una tertulia. Ahí sí que maduran las mentes. Solo se me ocurre enunciar aún así una queja. No entiendo, en el fondo, a qué viene toda esa historia del adoctrinamiento. Con lo fácil que hubiera sido pedir la retirada de mi libro por lo aburrido que es, doy fe de que sé de qué estoy hablando. He tenido que leerlo una docena de veces para preparar sucesivas reediciones, versiones latinoamericanas y traducciones a otras lenguas. Por ahí adelante hay mucho depravado inmerso en la droga del adoctrinamiento. Seguro que eso, la sordidez de la obra, es, al cabo, lo que ha apreciado la inspección educativa en el paraíso de la libertad ayusiana. Ya lo decía mi hija, cargada de razón, un par de décadas atrás. Mi padre es un aburrimiento. Bueno, permitidme que recuerde que cuando coloqué este texto en Facebook, intervino una mujer que señaló que le parecía ignominioso que retirasen la lectura de mi libro, pero que entendía que lo que había que hacer para resolver el problema de manera ecuánime era obligar a los alumnos a leer otra obra de sentido ideológico diferente. No sé qué significa esto del sentido ideológico diferente, pero quiero recordaros que el 99% de las lecturas que se ofrecen a los alumnos en el sistema educativo responden a la lógica dominante y que nunca he escuchado que alguien dijera: ¿por qué no se propone un texto alternativo que responda a una perspectiva diferente? Solo en el 1% resulta que conviene asumir los rigores que se derivan de contraponer una lectura diferente. Vale, esta y última de mis apreciaciones. Me vais a permitir que termine de la mano de 3 observaciones que son las que formulo últimamente cuando voy por ahí adelante. La primera me obliga a subrayar, lo he dicho 1000 veces, que tengo la impresión de que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista incorregible. En tanto, la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad de salvación. No preciso aclarar que yo digo lo mismo para las unas y para las otras. Sospecho que al respecto
tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente estoy señalando. Últimamente me da por promover lo que voy a llamar un optimismo mesurado que bebe de dos circunstancias diferentes. ¿Cuál es la primera? ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más claras que las que hoy tenemos delante de los ojos, una parte significada de nuestra sociedad reaccione buscando las respuestas colectivas asentadas en el apoyo mutuo solidario? Lo que me ronda en la cabeza cuando enuncio este argumento no es otra cosa que esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi 4 años. Me parece llamativo que en muchos casos decidieran rescatar el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin. Creo que en la mayoría de las circunstancias esos grupos fueron creados por gente de a pie y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Y me parece que estoy obligado a certificar que en esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están o suelen estar un paso por delante. Muchas veces he recomendado al respecto la lectura de un libro maravilloso, el libro de Rebecca Solnit titulado El paraíso en el infierno. Solnit estudia cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe y concluye que reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Tenemos que mantener abierta esta discusión. ¿Cuál es el otro factor que mueve desde mi punto de vista el carro de un optimismo mesurado? En muchos lugares en los países del sur perviven felizmente culturas precapitalistas, que en algunos recintos se han fusionado con proyectos orgullosamente anticapitalistas. Entiendo yo que esto ha sucedido en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, o en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, situada al norte de Siria, al amparo de lo que han decidido en llamar el confederalismo democrático. En esos dos lugares y en otros se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el centro del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Me parece que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. ¿Cuál es la segunda conclusión? En los últimos tiempos me da por formular un par de consejos. ¿Cuál es el primero? Lo enuncié antes. Lo de ponernos de vez en cuando las gafas del colapso para sopesar qué puede suponer el colapso en términos de nuestra vida cotidiana o de los grandes debates planetarios. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. Yo soy gallego. Desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica y en singular de la vida económica rural gallega era el minifundio. El hecho de que la tierra esté repartida en un sinfín de pequeñas propiedades de muy dudosa utilidad económica. Vaya por donde, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una pequeña leira, una pequeña parcela, planta patatas, tomates, grelos, navices, repollo. Hace un par de años presenté uno de mis libros, Iberia vaciada, en Jaén. Y recuerdo que le pregunté a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que este debate no es para dentro de 30 o 50 años. Es un debate que tiene que estar ya sobre la mesa. ¿Cuál es la otra recomendación? La otra recomendación sugiere, en los lugares a los que voy, la conveniencia de estudiar seriamente, de forma multidisciplinar, cuáles pueden ser las consecuencias del colapso en el lugar en el que estamos. No sé si aquí es
el barrio de la Arganzuela, la ciudad de Madrid, la comunidad autónoma, el centro de la península ibérica. De nuevo propongo un ejemplo de lo que quiero decir. Cuando hablo por ahí adelante del colapso, suelo subrayar que el golpe correspondiente será sin duda mucho más duro en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. Hace de nuevo un par de años presenté ese libro que acabo de mencionar, Iberia vaciada, en Palencia. Palencia con P de Pontevedra. Todo el mundo me dice, no se dice P de Pontevedra sino de Pamplona, pero bueno, yo digo P de Pontevedra. Y en un momento determinado en el debate, muy osado yo, me atreví a sugerir que la ciudad de Palencia satisfacía razonablemente los requisitos de un colapso mal que bien llevadero, los que acabo de mencionar: encrucijada de caminos, superficie agrícola, agua, carácter vetusto. Inmediatamente tomó la palabra un joven que dio cuenta de algo que yo desconocía y que tenía, e inmediatamente os percataréis, su relieve. Explicó que Palencia es, al parecer, la capital de provincia española que más depende de la industria del automóvil. Esto, como podéis intuir, modificaba drásticamente el panorama. La industria del automóvil, por definición, es de las primeras que va a quebrar en el escenario del colapso, con lo cual las teóricas ventajas que yo había enunciado pasaban discretamente a un segundo plano. ¿Cuál es la última conclusión? Una de las preguntas que tengo que abordar siempre es la relativa a si vamos a conseguir esquivar el colapso. Siempre respondo de la misma manera. En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más graves del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, sin embargo, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Lo que me ronda en la cabeza en este caso es el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, esa obra se titularía Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas en cantidades importantes, desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que respecta a desjerarquización, ruralización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que el colapso, en condiciones ciertamente muy malas, puede resolver de un plumazo muchos de los problemas que nos atenazan en lo que se refiere a la propiedad privada y a la deuda. Gracias por haberme escuchado.